Ahora vienen, pues, los abogados. Voy a ponerlo aquí. Siempre es súper interesante también tener a los abogados. Por cierto, los ponentes, bueno, pues tenéis que, si queréis ya darle a Join Stage y os damos paso a los ponentes. A Marta Carbonell, que sé que está por aquí, Álvaro Gómez y Alberto López. ¿Vale? Exacto. Vale, Álvaro. Hola, buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Ah, pues claro, entras directamente. Vale, voy a compartir aquí. Ahí está. Vale, Álvaro, estás de aquí. Si quieres ponerte el micro en mute hasta que empecemos, perfecto, Álvaro, porque te veo perfecto y te oigo perfecto. A ver, aquí Marta. Marta, ¿estabas por aquí también? Marta Carbonell, a ver si me escuchas. Y Alberto López, que también me faltas. Te diría, Daniel, que Marta está en el backstage. Ah, aquí, mira, ya está. Vale. Sí, hola, ¿qué tal? Es que antes te he quitado, Marta, y por eso, Nada. pero creo que, vale, no sabía si podías entrar ya directamente. Sí, Perfecto, sí. pues ya tenemos a Marta y entonces nos falta Alberto López. Me muteo un Vale. momento y me quito un segundo la cámara y enseguida Sí, vuelvo a tranquila, entrar. tranquila. A ver, Alberto López. Bueno, pues Alberto López. Claro, si sois panelistas, creo que puede entrar también. Vale, pues bueno, ya sabéis que nosotros somos de Tecnoconference, somos los organizadores de esta conferencia realmente interesante a todos los niveles. Podéis luego acceder a las grabaciones durante 2 meses en esta misma página, las vamos a poner, ¿vale? A los que no estén registrados tendrán que registrarse. Los que ya estéis registrados ya podéis acceder, ¿vale? Y recordar que, bueno, nos dedicamos nosotros desde tecnoconference.com a organizar este tipo de eventos y a promocionarlos, no solo organizarlos, ¿vale? Lo de menos es casi la organización, lo demás es la promoción a nuestra importante base de datos. Entonces, todos los fabricantes de software, que hay muchísimos aquí, que queráis potenciar vuestra imagen, buscar partners y generar leads, tanto en España como en América, toda la América hispana, pues dirigiros aquí a mí. Podéis enviarme un mail a info@daacontenidos.com info@daacontenidos.com y os organizamos unas jornadas como esta. Encantado de hacerlos. Ok, pues nada, en 5 minutos empezamos en esta misma sala.
Bueno. Vamos a ver, Luis, si está por aquí. Vale. Vamos a ver si Luis aparece. Que está allí. Estoy abriendo aquí esto. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, Luis. Darnos un minutito por logística. Sí. Luis, ¿Sí? Luis, ¿me confirmas si Álvaro va a estar allí? Pues Álvaro tenía que haber llegado, pero no ha llegado. Entonces, Vale. Alberto, perdón. Álvaro está online. Perdona, sí, Alberto López. Álvaro está online y Alberto nos tiene que confirmar. Vale. Porque Marta y Álvaro están ya aquí online, ¿vale? Perfecto. Vamos a esperar un segundo si Álvaro viene, aunque si no que se una a 5 minutos más. Un segundo, ¿vale? ¿Estamos todos? Bueno, fenomenal. Darme un segundo, es que nos hemos liado aquí a hablar con la agencia tributaria y esto es para estar 3 días. Bueno, vamos a comenzar el debate que nos llevará hasta las 12:45 más o menos. Luego haremos un descanso y nos iremos a otro debate con los expertos de software. Ahora vamos a abrir el debate con los abogados, los expertos legalistas. Aquí tenemos 3 grandes invitados, 3 despachos de abogados top en España. Nos hubiera gustado tener a muchos más, pero al final necesitábamos, pues tener algo más práctico y poder preguntar, que todos participemos, ¿no? Por un lado tenemos a Marta Carbonell, que le enviamos desde aquí un mensaje de muchas gracias, de agradecimiento, de Écija Abogados, experta en toda la parte de, por supuesto, de ley antifraude, Verifactu, etcétera, etcétera. Por otro lado, está online, conectada online. Por otro lado, gracias Marta. Por otro lado, tenemos a don Álvaro, de BDO Abogados, también un mensaje de muchísimo agradecimiento que participe con nosotros. Y tenemos a Alberto, que creo que me comunican que acaba de llegar. Pues le vamos a decir que venga, ¿vale? Y se una. Un segundito. Vale, ya viene. Está aquí en la recepción y viene ya. Sí. Vamos a comenzar. Si damos un minuto a que venga Alberto y que se una, un segundito, ¿vale? Porque creo que es importante que estemos los 3 despachos, porque son temas legales que nos vamos a centrar sobre todo en la parte de responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, responsabilidad penal, porque algunos no conocen o desconocen que estamos ante una responsabilidad también que puede llegar a ser penal. También un poco vamos a hablar de la separación de la responsabilidad entre obligado tributario y fabricante, de cómo hasta qué punto. Ya tenemos aquí a Alberto, un segundo. Alberto. Adelante, ¿puedes sentar aquí? Bueno, ya tenemos aquí a Alberto, de Ejaso ETL. Estábamos comentando, Alberto, acabamos de empezar, tenemos con nosotros a Marta Carbonell y Álvaro Gómez de Écija y de BDO, que vamos a centrarnos en cuestiones relativas a la ley antifraude y Verifactu, sobre todo desde el plano legal, ¿no? De responsabilidades civiles, penales, todo esto que vosotros manejáis también. Antes hemos estado con la agencia tributaria y eso era también muy interesante. Por un lado, a ver cómo hacemos de alguna manera. ¿Quién quiere responderme a la primera pregunta? Vamos a hablar siempre de responsabilidades. La ley antifraude introduce una responsabilidad objetiva para los fabricantes de software. ¿Podéis explicarnos para vosotros qué es la responsabilidad objetiva de la ley antifraude y cómo afecta a un fabricante de software para que ellos lo tengan muy claro? ¿Quién responde? ¿Marta? Primero, venga, va. Pues venga, inicio yo. Bueno, encantada de estar con vosotros y de estar hoy aquí. Respecto al tema de si la responsabilidad es objetiva o no, sí que es verdad que
objetiva en sí mismo no lo es, pero sí que sería cuasi objetiva, porque al final la ley lo que te dice es que son responsables los fabricantes, los productores, los comercializadores de todos estos programas informáticos, de estos software que establezcan los sistemas de facturación y que por tanto son los que están obligados a adaptarse a la normativa y también al reglamento, con lo cual sí que tendríamos una responsabilidad cuasi objetiva, Muy bien. estableciendo, como sabéis, sanciones en caso de que se ponga a disposición de los usuarios programas informáticos que no estén adecuados a los requisitos que prevé la propia normativa. Muy bien. Si queréis, Álvaro o Alberto, ¿queréis añadir alguna cuestión más? Sí. Yo creo, y bueno, pido disculpar por llegar tarde, pero a veces Pasa esta nada. ciudad tiene esas cosas. A ver, yo creo que la configuración normativa, tanto el 29J como el 201 bis de la legislación tributaria, que son los que realmente introducen estas obligaciones, ¿vale? Suena a objetiva o cuasi objetiva. Tú eres fabricante, no cumples los requisitos de la ley antifraude, te voy a sancionar. Pero yo creo que como, o sea, y fue la intención del legislador y sobre todo la administración tributaria, que es el prelegislador el que prelegisla. Pero hay ahí un punto, y lo hemos visto en otros casos de sanciones, que van a exigir un plus, sobre todo con la sanción tan alta para el fabricante, y que son 100.000 euros, 150.000 euros de inicio para hablar. Entonces, en esas sanciones objetivas como cuasi objetivas, como hemos visto, la práctica va a tender a atenuar esa objetividad por una subjetividad, con que haya una intención dolosa o culposa. O sea, bueno, yo no he tenido en cuenta esto, te puedo sancionar tan alto. Creo que va a haber una atenuación cuando empecemos a ver casos que todavía no hemos sabido de sanciones de este tipo. Muy bien. Álvaro, ¿quieres apuntar algo? Yo aquí por añadir y por complementar lo que han comentado mis dos compañeros, y es un tema que me preocupa, ¿no? Es, además de esta responsabilidad y el inicio del momento en el que se pueda llegar a sancionar, ¿no? Y observar esta conducta ilícita, vamos a decir, es la consulta, ¿no?, que hay de la DGT, la que viene a decir, oye, aunque la obligación no esté ahora mismo en vigor, que sepamos todos los fabricantes de software y suministradores que, oye, tenemos que estar adaptados, ¿no? Entonces, y un poco lo que venía a decir Alberto, quizá ahora mismo no hay ninguna sanción, pero saber, ¿no? Saber o al menos entender que a día de hoy, aunque la obligación para el común de los mortales, ¿no?, para los obligados a cumplir con este reglamento, ¿no?, por parte del contribuyente de utilizar este tipo de software a efectos de facturación, todos los fabricantes, es decir, el otro ala, ¿no?, de obligados de este reglamento, sí que están sujetos al régimen sancionador desde julio del año pasado ya, que fíjate el tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, lo cual, pues en la práctica a mí me genera un poco de duda moralina, ¿no? De decir, oye, pues si la gente no está obligada a cumplir con esta obligación, ¿no?, si el contribuyente, el mercado, ¿no?, el operador de mercado no está obligado a cumplir, estamos ante la situación en la que se pueda a un fabricante que no se ha adaptado y está distribuyendo, suministrando licencias de software, a cumplir con ello y a sancionarle en el caso de incumplimiento. ¿Sobre qué? O sea, ¿no? ¿Sobre qué base o en base a qué razonamientos y qué argumentos? Y aquí es un poco lo que venía a decir Alberto, ¿no? Y cuál vamos a un camino, ¿no?, a un mundo un poco subjetivo. Subjetivo. De régimen sancionador. No sabemos, ¿no? Hoy en día pues nos podemos encontrar con cualquier cosa, desgraciadamente, y es simplemente por comentar este punto. Igual incluso mis compañeros quieren comentar o pasamos de tema. Bueno, como veáis, si queréis, yo creo que ha quedado más o menos claro. Aquí hay un tema muy importante para los que os habéis conectado a este debate y no habéis estado en el anterior, o incluso para Alberto, Álvaro y Marta, si no habéis, o probablemente lo habéis escuchado. Hemos tenido una gran novedad en el día de hoy, y es que se va a publicar que se flexibiliza el uso del software adaptado para los obligados tributarios durante 2026. Se va a publicar en breve que un restaurante podrá decidir si utiliza un software adaptado o sigue utilizando un software viejo no adaptado. Hablo de Verifactu, adaptado a Verifactu, no adaptado al resto de la ley que está desde octubre de 2021. Y que incluso el fabricante, manteniendo la responsabilidad y la obligación, mejor dicho, la obligación de comercializar el producto adaptado a Verifactu, va a poder seguir vendiendo durante 2026
su software no adaptado. Esto es una novedad muy impactante, porque claro, tumba el artículo, no me acuerdo qué artículo de memoria, de la orden ministerial, ¿no? Vale. Entonces, claro, algunos fabricantes me dicen, oye Luis, es que nuestro software realmente no se está usando para defraudar. Ya, pero tu software permite borrar facturas, tu software permite borrar cobros. Entonces, de aquí, de alguna manera, el fabricante estaría incumpliendo la ley. ¿Estamos de acuerdo en esto? Todos, ¿no? Ok. Eso es. Por otro lado, ¿qué pasa si el cliente fuera... Una cuestión que yo siempre le digo nosotros tenemos más de 350 software que llevamos asesorados en proceso de certificación privada, porque no existe una certificación pública. Muchas veces ellos lo que hacen, a nivel de contratos, que es vuestro terreno absolutamente, lo que hacen es firman con el cliente, oye, si pasa esto, es responsabilidad tuya. Si las copias de seguridad no las tienes, es responsabilidad tuya. Si el programa no comunica porque no tienes internet, es responsabilidad tuya. Aquí me nacen dos preguntas, porque las propias empresas de desarrollo me las han pedido que os las haga, ¿no? ¿Hasta qué punto un fabricante puede delegar en el obligado tributario vía contrato responsabilidades que recaigan en el obligado tributario? Oye, pues yo te digo que me firmes esto y que la responsabilidad será tuya si pasa algo. Y la segunda sería en dirección contraria. ¿Hasta qué punto un obligado tributario que pueda llegar a ser sancionado porque el software no cumple o algo ha pasado con ese software, ahora ir contra el fabricante del software, ¿no? ¿Qué opináis de estas dos cuestiones? ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Son muy enrevesadas, ¿no? Yo, por también coger un poco lo que has comentado antes hombre, está claro que si no cumple con los requisitos también, que imagino que habéis comentado anteriormente, ¿no? Por la agencia tributaria, lo primero de todo es saber si nuestro software es un software de facturación, ¿no? Porque este reglamento solo obliga, ¿no? a los proveedores o a los fabricantes de un software de facturación, que no son todos los software, ¿no? Que esto es lo primero, entiendo que es un tema muy manido, ¿no? Y el sentido común impera, ¿no? Pero, bueno, el sentido común no es el más común de los sentidos, entonces no vamos a ampliar, ¿no? Cualquier tipo de obligación a cualquier tipo de software que, si bien es cierto, la ley antifraude acoge, ¿no? Otros tipos de contabilidades B, etc., el reglamento Verifactus solo va sobre los software de facturación. Y en lo que venías a comentar ahora mismo, Luis, y a mejor opinión de mis compañeros, ¿no? Que comercialmente y entre partes, las cláusulas que se pongan contractualmente pueden ser las que sean, ¿no? Pero no exime de ningún cumplimiento frente a la agencia tributaria, ¿no? Luego, redirecciones civilmente, cualquier tipo de responsabilidad, pero como fabricante, desde luego, el que directamente va a ser sancionado como obligado de haber fabricado un software que cumpla con todos los requisitos y conservación de la información, etcétera, etcétera, eres tú. O sea, no puedes eximirte ni puedes considerar que estás en un terreno tranquilo, ¿no? En unas aguas mansas, por el simple hecho de que contractualmente derives luego civilmente esa responsabilidad tributaria a tus clientes, ¿no? Y de igual manera, por así decirlo, un cliente tampoco puede estar muy tranquilo, ¿no? Un usuario de software, si considera o si pacta con un proveedor de software que cualquier tipo de responsabilidad en el cumplimiento posterior, ¿no? Porque aquí hay dos sanciones, tanto para usuario como para fabricante, que cualquier responsabilidad tributaria la va a coger, ¿no? Y la va a abrazar ese fabricante porque comercialmente le interesa, ¿no? Oye, pues mucho cuidado con los pactos entre partes, ¿no? Y civiles, que nada tienen que ver con las responsabilidades tributarias. Yo un poco apuntándome esa idea, ¿no? Es decir, al final lo que creo es que hay una responsabilidad que es propia y que es intransferible del fabricante y del comercializador, principalmente, ¿vale? Porque yo creo que también hay una labor en el comercializador, porque imaginemos que fabrica una empresa en la India y comercializa una empresa en España. Bueno, la responsabilidad pasa al comercializador. Y no del particular, pero sí del obligado tributario a tener ese software, ¿no? Es decir, lo que no se puede desplazar es la obligación frente a Hacienda. Eso no es desplazable porque es una obligación por ley. Sí. Eso no se puede impactar. Lo que sí que podría darse el supuesto es que el fabricante cumpla exquisitamente con los requisitos de la ley, sí, y le diga, oye,
al empresario que le diga, oye, tú tienes que cumplir eso, tienes que estar conectado a Internet, tienes que actualizar el software, tienes que hacer una serie de elementos, ¿vale? Y así yo tengo una cierta responsabilidad sobre esos elementos. Y que el empresario no cumple esos requisitos. Ahí yo creo que sí que podría haber una traslación donde el fabricante diga, oiga, yo no tengo una responsabilidad, mi software es perfecto, es responsabilidad de este obligado tributario de cumplir pues eso, las actualizaciones que las va a haber, como las ha habido en el SIC, habrá en el Verifactu, ¿vale? Y tendrá que transmitirlo. Después, claro, como en esto puede haber infinidad de supuestos, yo creo que es bueno que contractualmente se recoja cuáles son las obligaciones de cada parte, aparte de la ley. Y oiga, yo lo preparo, lo diseño y usted lo aplica. No me puede, como decía un inspector hace poco sobre esto, oiga, si usted lo desconecta X horas, ¿no? Sí. Pues eso no es del fabricante. Y veremos casos, igual que nos ha pasado a los abogados asesores fiscales, que muchas cosas es responsabilidad del obligado tributario, oiga, es responsabilidad tuya. No, mire, yo te he aconsejado, usted hizo lo que usted creía, ¿no? Yo creo que es bueno que haya una regulación contractual sobre eso, más allá de las condiciones generales que pueda haber, ¿eh? O sea, es decir, una regulación clara de cuáles son las obligaciones del particular, del empresario, a cuáles son del fabricante. Marta, un segundo, te hago una puntualización antes de que participes en esta pregunta. Imagínate, Marta, como he dicho que hay muchos casos, me ha venido a la mente alguno que algún cliente me plantea. Aquí hay dos grandes mundos, yo siempre le digo a mis clientes, hay dos grandes mundos de software de facturación, ¿no? Los software SaaS, as a service, no voy a poner marcas, que yo pago 10 euros al mes, me conecto, hago la factura y no sé nada de ese software, está allí. Y otro software que yo tengo en mi casa, o en mi servidor, pero es mío, ¿no? Como por ejemplo un restaurante. A las empresas de desarrollo lo que les preocupa en esta responsabilidad es, oye, yo he hecho un software de restaurante, pongo el ejemplo de restaurante porque es muy típico. He puesto todas las medidas posibles que dentro de la lógica, porque antes hablábamos con los responsables de la agencia tributaria y claro, yo les decía, oye, pero no habéis puesto realmente medidas de grano fino. Oye, no, un timestamp y un sellado de tiempo que garantice que esa factura se ha hecho a las 17:31. Eso no lo estás pidiendo tú, agencia tributaria, y lo deberías de pedir, porque si no yo cambio la hora del servidor y hago una factura y se acabó de hace 3 días, ¿no? Entonces, lo que le preocupa a las empresas de desarrollo, por ejemplo, un caso es, oye, ¿y si el listo de turno, con perdón, del restaurante entra en la base de datos que tiene usuario y contraseña? Y mi software como aplicación no permite borrar facturas, pero consigue entrar dentro de la base de datos, me borra facturas y no nos enteramos. ¿Esta responsabilidad de quién sería? Porque la empresa de desarrollo ha hecho todo lo posible dentro de una lógica. Claro, ya sé que no ha utilizado un nivel estratosférico de seguridad. Era usuario y contraseña. ¿Qué opinas, Marta? Bueno, yo creo que depende, habría que ver el tema del caso concreto y exactamente cómo es posible que esta persona con usuario y contraseña simplemente haya podido hacer una operación que en principio no se podía. Vale. Pero aquí yo creo que hay que distinguir por un lado lo que son los requisitos legales, en el sentido de que si la empresa fabricante ha desarrollado ese software en cumplimiento con la normativa y efectivamente tiene toda la trazabilidad, evita que se puedan modificar facturas, que se puedan quitar facturas, se puedan hacer ventas sin estar justificadas. Si la empresa fabricante ha cumplido con esa parte legal, eso estaría bien. Otra cosa son lo que estábamos comentando, que estaban comentando también los compañeros Álvaro y Alberto, los requisitos técnicos, que eso también recae en el cliente del fabricante. Hay que cumplir pues, determinados requisitos de sistema operativo, etcétera. Y luego la diferencia también, aquí hay un tema y es que el riesgo cero no existe. Entonces, puede haber determinadas personas que tengan determinados tipos de conocimientos que al final permitan hacer una serie de operaciones de modificación, por ejemplo, del código fuente o del código objeto, porque tienen esos conocimientos. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que los fabricantes y los desarrolladores y los comercializadores garanticen, también esto se hace con la declaración responsable, que el software que ellos están poniendo a disposición cumple con la normativa. Y como comentaba Alberto, en este caso, a nivel contractual, también se pueden regular qué ocurriría en caso de que el cliente sea parte de estos requisitos técnicos o que se haga un mal uso, lo que se dice un mal uso del software.
Entonces Correcto. habría que ir viendo caso por caso, pero desde luego si se trata de un mal uso que ha hecho un usuario específico que además tampoco tenía ese acceso legitimado al software, sino que lo ha conseguido pues con Sí. determinadas técnicas, Exacto. claro, por muchas medidas que el fabricante ponga de protección, al final temas de ingeniería inversa, pues todo lo que son hackers y tal lo pueden hacer. Entonces, sí. bueno, yo creo que lo importante es que fabricantes, comercializadores y desarrolladores puedan acreditar, en caso de que ocurra algo así, que ellos pusieron a disposición un software que cumplía con la normativa. Nosotros siempre diremos que, en este caso, a nuestros clientes siempre les decimos, cuando vayas a hacer un contrato, cuenta con algún despacho de abogados como el vuestro, Claro. con vuestros clientes, porque al final yo te puedo decir desde el punto de vista de auditor, sí, el temas de copias de seguridad, restauración, certificados electrónicos, pero son ellos, vosotros, Ecija, BDO, Jaso, los que de verdad debéis apoyar. Has dicho una cosa, y yo también te he llevado en ese terreno, que era del malware o de hacker, de una acción maliciosa, ¿no? Pero a veces también puede ser ¿no? Incluso por accidente, imagínate. Sí. O que hoy no hemos puesto encima de la mesa el mundo no verifactu. Me refiero al reglamento no verifactu, es decir, a la no comunicación, pero sí que cumplimiento del Cumple todos los reglamento, requisitos. que no remito voluntariamente. Claro, ahí qué ocurre si el restaurante pierde el servidor y ha perdido todos los XML que nunca comunicó voluntariamente. Yo entiendo que ahí la responsabilidad se deberá de trasladar primero por contrato. Oye, tú eres el responsable de custodiar tu información, ¿no? ¿Correcto? Y de la manera que vosotros digáis que se tiene que hacer, porque claro, la copia de seguridad, cuando es el cliente el responsable, no puede recaer nunca esta responsabilidad en el fabricante, ¿correcto? Yo estoy de acuerdo. Solo hay una cosa que me gustaría indicar, que muchas veces lo que comentabas, los service te dan todo. Si el service cae, sí que sería responsabilidad. Yo creo que ahí Claro. hay que matizar los elementos, ¿no? Es Vale. decir, si es yo soy el fabricante, te doy, incluso te puedo ayudar en la adaptación, todo esto, pero tú es tu servidor, ese que lo utilizo, un servidor en la nube, lo que sea, yo no puedo tener responsabilidad sobre ello. Y eso sí que sería importante regularlo. Yo regularía dos cosas. Yo creo que lo de la ingeniería inversa, porque, hombre, Lo hemos comentado, de no modificar el código fuente, exacto. ¿sabes? O Es decir, controlarlo, al menos detectarlo. Claro. O decir, oye, con mi autorización lo puedes hacer, porque te puedo hacer una adaptación, como siempre se ha visto. Eso que yo creo que tiene que estar regulado. ¿Qué pasa en ese caso? Oiga, mire, usted lo toca, yo no soy responsable. Y segundo, ataques, bueno, pues de fuerza bruta, ¿no? Que eso seguro que lo veremos. Y en el sector que estamos comentando, yo conozco casos sin verifactu, donde se han dado dobles contabilidades forzadas por el amigo informático del dueño del turno, sí. de turno, ¿no? Eso por un lado. Y otro, el tema de los service. Yo creo que el de los service, el riesgo es más difícil de derivar, porque al final se hace todo sobre una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito más complejo. Yo creo que en el caso de hay dos modalidades de software, ¿no? La modalidad on-premise, donde evidentemente el cliente tiene su responsabilidad, a él le han vendido un software, que a lo mejor si el fabricante ha sido un poco perspicaz, le ha hecho un hash y ha dicho, este es mi huella, y si lo tocas, no te preocupes que lo averiguaremos o lo verificaremos, y los que prestamos el servicio en modo SaaS. Sí. Los que prestamos el servicio en modo SaaS, obviamente, si lo tenemos bien hecho, pues no va a perder nadie ni un solo registro, porque nosotros, yo decía lo de el día de abril, nosotros tenemos servicios redundados, se cae el servicio aquí y no hay ningún problema. Seguimos operando sin mayor problema, aunque el país estaba sin luz. No se va a perder ningún registro. Ya, yo quería hacer una pregunta. Está claro el tema de la responsabilidad, pero ¿eso traducido a sanción? Claro, eso es más complicado. Es que yo estaba... a euros, es que son dos cosas distintas. Una cosa es, estás preparado, tienes el RP preparado para cumplir con la ley antifraude, tienes la declaración, tanto en un entorno SaaS como en un entorno on-premise. Ahora se pierde la base de datos, puede haber una catástrofe a nivel SaaS y puede haber un problema también en el servidor único que tiene ese hotel o ese restaurante. ¿Cómo se traduce eso en euros? Porque 150.000 está claro para el fabricante, pero si cumples con lo que dice la normativa, un accidente se puede producir. Si me permiten mis compañeros, muy breve con esto. Claro, yo creo que aquí va a depender de las circunstancias. Yo, conociendo la administración tributaria, van a ir con todos y contra todos. ¿Vale?
con las consecuencias que eso tenga. Si es un procedimiento inspector, seguramente acabe en una estimación indirecta, porque no tienen base y sanciones muy gordas a todo el mundo. La realidad es el caso, ¿no? Yo me estaba imaginando, oiga, yo hago un software con unas medidas de seguridad medianamente normales, redundantes, avanzadas, soy muy buen cumplidor, pero el tío que tiene un amigo o él mismo es un máquina y me lo consigue reventar. ¿Yo soy responsable? No. ¿Qué pasa? También el caso contrario, yo pongo un sistema, lo monto muy bien, pero poco más que le digo a mis comercializadores, oye, código fuente, puedes entrar por ahí, no, lo puedes cambiar tranquilamente. Ahí ya yo creo que es diferente. Por eso es muy... Digo, no verifactus y pierdes la base de datos. Claro. No. Estoy hablando de esto, ¿eh? Claro, no verifactus sí. y pierdo la base de datos, no otra serie de Yo creo que la circunstancias. administración tributaria iría con todo. ¿Qué pasa? Que hay dos matices. Para el fabricante ha cumplido los requisitos, es difícil que haya una sanción tributaria, ¿vale? Eso sí, claro. Para el obligado, más que una infracción tributaria por no tenerlo, que sí, puede haberlas, por obligaciones de incumplir las obligaciones de facturación, ¿vale? Hay otra derivada, que es que no tiene registros frente a la administración tributaria. Y salvo que la contabilidad sea muy clara y les lo permita trazar, posiblemente acabe en una estimación indirecta. Esto en cristiano, ¿qué es? Que en vez de seguir mi contabilidad, siguen índices, ratios, bueno, un disparate. Entonces, por ahí tendría una infracción formal por no tenerlo y el riesgo material de inspección. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que de esta pregunta está claro que los contratos que tengáis empresa de desarrollo con los clientes, que no os podéis imaginar la cantidad de empresas de desarrollo que no tienen ningún contrato con los clientes, y sobre todo, yo siempre digo, en instalaciones on-premise aún es más grave, porque yo pongo el ejemplo de broma siempre, de que es que el servidor del restaurante está debajo del grifo de la cerveza, señores, es que está ahí. Entonces, es que puede pasar cualquier cosa. A nivel contractual es fundamental. Avanzamos un poquillo, si queréis, pues son muchas cosas. Yo creo que todos los que estamos sentados aquí y los que están conectados, la mayoría somos administradores de nuestras propias empresas y algo que nos aterra a todos es la parte penal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto de la ley antifraude puede derivar en una responsabilidad penal para el administrador de la empresa de desarrollo o para el obligado tributario que sea administrador del negocio? Yo les dejo a ellos. Adelante, Alberto, Álvaro o Marta. Álvaro, va, cuéntanos si quieres. A ver, yo aquí el tema de tener una deriva de responsabilidad penal, yo es un poco también lo que comentaba Alberto, habría que ver caso por caso a ver qué tipo de actitudes, ¿no? Y qué tipo de conductas se han visto durante esta infracción, ¿no? Y evidentemente por cuantía. A mí me cuesta pensar, ¿no? que si el software, por el caso que poníamos antes, ¿no? Si el software está bien ejecutado, programado, fabricado, etcétera, y por un caso fortuito pasase alguna circunstancia que nos llevase a un incumplimiento, pudiésemos ver ahí cualquier indicio de delito en el caso de que las cuantías fuesen grandes, ¿no? En el supuesto que estemos ante un fraude, ¿no? Total y absoluto, con una conducta negligente y totalmente dolosa, ¿no? A efectos de incumplir con la normativa, pues podríamos ver, ¿no? Esto es como todo, situaciones habrá muchas, ¿no? Y tampoco sabemos un poco el approach que tendrá la agencia tributaria, ¿no? Ante los incumplimientos, sobre todo al principio. Yo entiendo que, bueno, ya comentabas antes, Luis, ¿no? Que ahora han comentado en petit comité, ¿no? Que durante 2026 vamos a tener una aplicación laxa, ¿no? De ese criterio vinculante. Luego en 2027 veremos. A ver, yo tampoco quiero meter mucho miedo en el cuerpo, ¿no? En el sentido de que si todo el mundo lo hace bien o lo intenta hacer bien o vamos encaminados a hacerlo bien, va a haber una responsabilidad penal. Eso sí, si vamos encaminados a hacer conductas fraudulentas, ¿no? que nos lleven al final a evadir impuestos, pues evidentemente, ¿no? Correcto. Marta. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Álvaro, dependerá mucho del caso concreto, habrá que analizarlo y luego pues en función de las cuantías se podrá entender que se está cometiendo el tipo penal o no. Sí que es cierto que a nivel, por ejemplo, de responsabilidad directa del administrador de la empresa fabricante, si tomamos como este ejemplo y si es lo que nos preocupa, hay también sistemas, yo creo que a muchos nos suenan y los conocemos, que son los sistemas de los modelos
de cumplimiento normativo, que es el sistemas de compliance, que lo que hacen es pues, valorar determinados riesgos, por ejemplo, riesgos de delitos fiscales, para pues, implementar una serie de controles y así evitar que, aunque haya alguien dentro de la empresa que se separe o que sea parte de este cumplimiento normativo, tanto por normativa externa, como sería reglamento Verifactu, como interna, como puede ser un código ético, que la empresa, aunque se inicie un procedimiento penal, la empresa se exima de responsabilidad o limite su responsabilidad. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que va a depender mucho del caso concreto, se podría derivar, pero habría que atender a las circunstancias específicas que podrían haber facilitado es la comisión de ese ilícito o, bueno, pues ha habido una desviación y un intento de saltarse los controles que ya estaban establecidos. Yo Luis, si me permites una cosa, realmente el tema del Verifactu y del sí surgió mucho a través de una inspección a un grupo de restauración que tenía un sistema de doble contabilidad, ¿vale? Bueno, eso no sé si lo contaron varias veces cuando estaba poniendo el sí y el Verifactu. Iniciaron un procedimiento penal que no sé cómo acabó porque nunca se reveló quién era, aunque a veces parecía que había ciertos indicios, pero bueno. La realidad, nosotros estamos viendo los procedimientos penales de carácter fiscal, vinculados al IVA principalmente, ¿vale? Como a veces intentan manchar a todo el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí yo creo que lo que han apuntado ellos, si hay yo obligado tributario, tengo una contabilidad B porque he reventado por fuerza bruta, la responsabilidad del fabricante no debería surgir. Otra cosa es que lo llamen a declarar y tenga que hacer un mal trago y explicar cómo funciona, tal, pero lo veo complicado. Otra cosa es cuando realmente haya una dejadez, porque evidentemente la obligación principal, que es la de pago, no la tiene él, pero puede ser un colaborador necesario. Y ahí de verdad de los hechos. Si yo soy un fabricante ordenado, que tengo mis contratos claros, tengo lo que apuntaba Marta, un compliance penal bien hecho, ¿no? Es muy difícil que un caso te pueda llegar a un caso fiscal del contribuyente, te pueda llegar a salpicar, ¿no? Es complicado. Pero yo extremaría red contractual, compliance interno y muy clarito lo que puede y lo que no puede hacer el usuario, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que en el SaaS en esa parte estáis más protegidos, porque en el fondo dentro se puede hacer eso y va a ser más en los software más o menos adaptados donde pueda darse el riesgo, pero creo que se puede acotar bien, ¿eh? Hay fabricantes que solo han homologado la versión SaaS, porque no se han comprometido a homologar una versión on-premise. Sí. No son muchos, pero los hay. Muy interesante. Y también llama mucho la atención la diferencia que hay entre el tratamiento que se está haciendo al Verifactu a empresas que facturan menos de 6 millones con respecto al SII. Sí, todo este es un tema que a mí me sorprende, porque con el SII no se está produciendo todo este debate desde el punto de vista fiscal y de responsabilidad del fabricante, etcétera. Me sorprende. A mí también. A mí es una cosa que Hurtado, el inspector Javier Hurtado, que tanto... Yo una vez hablaba con él de eso y él nunca me dio... Porque yo dije, bueno, es que el sí ha funcionado medianamente bien, las empresas están cómodas... Y el fabricante no tiene responsabilidad. No tiene... Y yo creo que fue derivado de este y otros casos donde vieron que había fabricantes, sobre todo poco serios, con perdón, ¿sabes? Que le estaban dando la posibilidad de crear doble software o tal. Y a mí ahí me parece que muchas veces lo que hace Hacienda, disparo a todos, que es una obligación nueva, cuando a lo mejor yo creo que o podía llegar a esto, pero igual para todos, o sea, porque los del sí están totalmente fuera de esto. Yo estoy en una opinión, esto es una opinión personal, ¿eh? El sí va destinada a gran empresa y digamos que hay otros métodos de control, ¿vale? Que no son, y además estamos hablando de 40.000 empresas sobre 3.200.000 que hay en España, ¿vale? Entonces, aplicar los métodos de control de esos 40.000 grandes, muy conocidos, que tienen cuentas auditadas, que presentan obligatoriamente el registro, es decir, hay un montón de historias, ¿vale? Que subyacen y hay que ver la bola toda junta. No es lo mismo que auditar a un bar, a una peluquería o a una pyme de otro tipo, ¿no? Hay que verlo de otra manera. Yo creo que el enfoque de la agencia tributaria ha sido ese. Además de que está todo el tema de vida por ahí, ¿no? Exacto, tenemos que ir a los CTC, que dice Europa, y entonces ya pues hemos dado el primer paso para ir allí. Los del sí, como he dicho antes, la agencia tributaria, acabarán en un CTC. No sé si se llamará así, se llamará Verifactu, se llamará el nombre que le dé Europa. Vamos a acabar todos ahí, ¿no? Pero no lo mismo. Pero a mí me resulta curioso a veces lo del vida, porque el Verifactu tampoco es vida
como lo están poniendo otros países, no es el modelo portugués, no es el modelo francés. Entonces, claro, es un poco decir, oye, y nos están metiendo con todo mi cariño, un follón, cuando a lo mejor lo que teníamos que pensar es, oye, vamos a un sistema definitivo, fácil, rodado, cambiamos Ciber y factoramos. Bueno, va a haber una convergencia, es lo que nos ha dicho la agencia tributaria también, ¿eh? No hoy, pero en otros momentos. Vale. Vamos que tenemos más preguntitas. Sigo con el tema contractual, porque hay algunos escenarios muy típicos que nosotros en nuestros controles que revisamos en los software tenemos en cuenta. E incluso lo han apuntado aquí en el chat y yo lo tenía como pregunta porque es un tema muy interesante. Es decir, sabemos que el certificado electrónico es la llave que a mí me representa ante la agencia tributaria. Sigo con el ejemplo del restaurante. Yo soy un restaurante, utilizo el certificado electrónico de mi restaurante y comunico a la agencia tributaria y me identifico como el bar Pepe. Perfecto. Este certificado electrónico es un requisito absolutamente indispensable para que funcione la remisión voluntaria. Entonces, ¿de quién sería la responsabilidad si ese certificado electrónico caduca o está expirado o está revocado? Del fabricante del software que está permitiendo emitir facturas, crear XMLs cuando uno de los componentes esenciales del SIF no está operativo, o es responsabilidad del restaurante el saber que lo tiene que actualizar, o por contrario lo tengo que meter en un contrato diciéndole esto es responsabilidad tuya mantenerlo actualizado, que es yo por donde he ido más con mis clientes, o directamente no le permito emitir una factura si mi software tiene un control proactivo que detecta que ese certificado no está en vigor. ¿De quién es la responsabilidad o qué hacemos? Bueno, si queréis, me miras a mí, Luis. A ver, Marta, venga, va. Mejor. Es que no, como te tengo que... Cuéntanos. Bueno, yo creo que aquí hay un tema que incluso puede haber responsabilidad por parte de ambas partes, del fabricante por no implantar medidas que en el momento en el que no se cumple con uno de los requisitos, evitar esa facturación. Y, por otro lado, por parte del cliente, porque al final es un certificado que es de la empresa del cliente, entonces el cliente también tiene responsabilidad de mantenerlo actualizado. Entonces, creo que no es una cosa de uno u otro, sino de que podría haber una responsabilidad compartida y, por supuesto, el incluirlo contractualmente, pues siempre ayuda. Vale. ¿Quieres añadir algo, Álvaro? O más o menos. A ver, yo poco más que añadir a Marta, ¿no? O sea, esto es que antes el huevo o la gallina, ¿no? Pues si ambos están incumpliendo con su obligación, la conclusión o el resultado que podemos llevar a tener es que la agencia tributaria considere que ambos están incumpliendo de forma o que están actuando negligentemente a la hora de cumplir con este reglamento, ¿no? Y por lo cual pues nos lleva irremediablemente, ¿no? Sí. A una situación problemática, como mínimo. Me vais a disculpar. Yo, algunos lo sabéis, fui el director de Ceres, que fue el que puso en vuestro bolsillo los certificados en el año 2019, cuando yo trabajaba en el sector público, ¿vale? Y todo prestador, en su declaración de prácticas de certificación, el contrato que tiene con el cliente, le exige el buen uso y para los fines que están destinados. Y por tanto, lo que es evidente es que el señor que está firmando, además de que lo dice la normativa de facturación, tú no puedes facturar y yo no debería aceptarte la factura, yo cliente, si está firmado con un caducado o con un certificado caducado o revocado, pero yo tengo la obligación de hacer buen uso, con lo cual, evidentemente, la responsabilidad, en mi opinión, yo no soy abogado, está de la parte del que está mal utilizando el certificado. Porque, como bien hemos dicho, sí. Alguien, y no creo que sea obligación del fabricante, puede retroceder su servidor en el tiempo, sí. ¿Vale? Y hacer que firma 4 días atrás y está firmando en otra fecha posterior. Y todo eso no es sencillo de probar ni de verificar. Lo que sí es evidente es que el que está utilizando mal el certificado, según el proveedor de servicios de certificación se lo dio y con las condiciones que firmó, es el titular de ese certificado. Lo que pasa es que, fíjate, ponte en la situación que una de las que yo le he trasladado a mis clientes, que tú, como fabricante de software, no tienes un control proactivo que mínimamente tenga una detección de esto, y el cliente está 4 o 6 meses emitiendo facturas sin comunicarlas. Nosotros lo tenemos. Sí, está claro. O sea, nosotros no dejamos emitir un certificado. Sí. De hecho, es uno de los
el típico caso de llamar a soporte, ¿qué me pasa?, que no me deja facturar porque tiene un certificado caducado. Y como también el artículo 5 del Reglamento de Obligaciones de Facturación permite que haya un tercero que facture, es una opción de decir, oye, firma con el tuyo, te lo delego y a partir de ahí firma, ¿vale? Con lo cual, incumplir o cumplir es muy sencillo en los dos casos, pero yo creo que la responsabilidad está clara, que es el titular del certificado. También está la figura del colaborador social. En ese caso estás delegando en el colaborador social su firma. Y en ese caso el restaurante no tiene responsabilidad. Pero yo entiendo, pues lo mismo que tú, que es si está firmando con su propio certificado, es responsabilidad de él, porque le da un mensaje al sistema de que lo tiene que renovar. Claro, yo creo que es responsabilidad de buena fe del particular, pero no sería bueno, particular, del empresario, pero no sería malo regularlo, ¿sabes? Poner eso, o que directamente el servicio te diga, oye, no puedes hacer nada. Perfecto. Aquí, antes de seguir con la siguiente pregunta, me ha venido una cosa a la mente y que me perdonen exactamente Jaime López y Martín Méndez, que muy agradecido que hayan venido de la agencia tributaria. Ellos dicen que nos han venido, o yo he sentido como que a partir del 1 de enero, que no, bueno, las sanciones ya llegarán, pero que vamos a ir. Yo si fuera fabricante del software, no compraría la idea de que el 1 de enero, oye, que no pasa nada si no cumplimos, como tú has dicho. Ellos van a ir con todo. Como detecten que un software permite generar fraude, es que lo has dicho tú y me he quedado con la idea, ¿sabes? Esto es un tema importante. Y por último, a nivel contractual y a nivel de requisitos, ¿no? Algunos clientes nuestros, Álvaro y Marta y Alberto, nuestros clientes son empresas de desarrollo. Nos dicen, oye, Luis, ¿tengo que hacer las actualizaciones del software obligatorias? Porque ahora no lo son. Voy a explicar esto. La actualización del software, cuando estamos hablando de una ley, es vital. Porque, claro, ya solo el documento de validaciones de la agencia tributaria cambia cada mes. Van añadiendo cositas, quitando cositas. No son muy importantes últimamente, pero las han sido. Si mañana cambian algo de Verifactu, donde yo necesito, como fabricante de software, actualizar, yo necesito que ese obligado tributario no me ponga una barrera. Punto 1. No me ponga una barrera al obligado tributario y diga, oye, a mí no me actualices que me vas a hacer un lío. O yo tengo un protocolo de actualizaciones que me cuesta 2 semanas validarlo, porque tengo que montar un entorno de test, validar que esa actualización no genera errores, tengo la 27001, etcétera, etcétera. O que es que el cliente se ha negado y no lo va a hacer. Entonces, claro, en ese momento, contractualmente yo puedo trasladar que si el cliente no puede negarse a una actualización. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis? Porque esto es un tema que todos me lo trasladan. ¿Quién empieza? Alberto, va. Álvaro, perdona. Sí, vale. A ver, yo el tema de las actualizaciones, como fabricante, tu software tiene que cumplir con el reglamento Verifactu y todas sus especificaciones técnicas en cada una de las actualizaciones y tienes que volver a hacer la declaración responsable de que estás cumpliendo. Yo en el punto de que suscitas, la verdad me genera dudas. O sea, que en el que el cliente y consumidor se niegue a no aplicar las actualizaciones, esto es casi técnicamente, yo no sé hasta qué punto se puede permitir que un cliente pueda utilizar tu software de una forma obsoleta o bloqueárselo. Yo la verdad aquí me genera propias dudas. Evidentemente como fabricante tú tienes que fabricar, ¿no? o que actualizar tu software de acuerdo con el nuevo contenido y ponerlo a disposición, más allá de que luego tu cliente, tu consumidor, de motu propio, utilice un software obsoleto. Yo entiendo que tu responsabilidad aquí sería, ninguna, en mi opinión. Vamos. Vale. Sí, vale. Yo al hilo de lo que comenta Álvaro y bueno, justo nosotros también tuvimos durante el mes de noviembre y diciembre, cuando todavía no se había aprobado esa prórroga de las obligaciones para los usuarios, también tuvimos bastantes consultas por parte de algunos clientes nuestros que son también empresas desarrolladoras de este tipo de software, y el tema está que si tu fabricante estás haciendo todo lo posible para que tu software cumpla con la normativa y lo que te estás encontrando es una obstaculización de cumplimiento por parte de tu cliente,
al final ahí habría que ver los contratos, qué es lo que establecen, pero se podría llegar a considerar que es un incumplimiento contractual y que por tanto habría un incumplimiento contractual por parte del cliente y que la responsabilidad, si el fabricante ha hecho todo lo posible por poner a disposición el software y no se ha podido hacer, pues derivar responsabilidad, o sea, evitar que, entiendo que el fabricante no la tendría. Pero es un tema que es bastante controvertido y que también depende mucho de lo que se haya puesto contractualmente y del caso concreto y exactamente qué es a lo que el cliente se está negando a actualizar. Actualizarse. Alberto, claro. Le añado un matiz a esta pregunta que muy bien han contestado Álvaro y Marta. Si el cliente ha dejado de trabajar conmigo, aún tengo menos responsabilidad del software. Sí, claro, evidentemente. Yo os voy a contar un caso práctico que pasó con el SI Canario, ¿vale? Este noviembre. Actualizaron un cambio informático para informar las facturas, en el régimen canario, las facturas de los autónomos, ¿vale? Vienen sin IGI, ¿vale? Y tienen unas peculiaridades técnicas que no vienen al caso. Bueno, pues un cliente nuestro no actualizó su software y le daba error cada vez que mandaba los registros derivados de estos trabajadores, ¿vale? De estos servicios. Pero a nosotros, porque esto es un problema de administración tributaria canaria. Entonces, removimos Roma con Santiago porque ahora mismo no es fácil hablar. Nosotros no. Ha cambiado una especificación de servicio del programa informático. Tiene que hablar con su prestador de servicio. Bueno, hablamos, no lo habían actualizado. La empresa había mandado el paquete de actualización. Y no lo había puesto. No lo había puesto. Vale, porque es una empresa mediana y lo que dice tiene que hacer un test de control y tal, claro. Pero se les había pasado olímpicamente. ¿De quién es responsabilidad? Evidentemente, del que no ha cumplido su deber. Que aquí se planteó en algún momento, jolines, pues el fabricante no me informó. Claro, ahí está. Yo los que fui es claro, decir, oye, tú tienes que, es una actualización, la dirección financiera se tiene que enterar. O la dirección ejecutiva de la empresa, no solo el CTO, ¿sabes? Entonces, ahí se dio un poco cuenta que era más culpa de ellos que del otro, pero se puede dar ese caso. Por eso lo mejor es hacerlas obligatorias. Contratos, y yo creo que también dejar registrados, si a mí me ha aparecido un mensaje, tiene usted una actualización, la que desea aplicar o no, que quede una evidencia para un posible peritaje, un posible conflicto, sí, de que el cliente a tal hora, a tal día, se negó a hacer esa actualización, Exacto. Se le dijo, no puedo hacerlo, o tengo que hacer esto. La otra cuestión... Solo una cosa, a mí me llama mucho la atención que en el software, por ejemplo, de digitalización certificada, que hay mucha gente que confunde, ¿no? Se exige no solo el cumplimiento de unos requisitos técnicos, que saques no sé cuántos píxeles, que mantenga no sé qué, una firma, sino se exige un procedimiento de mantenimiento durante el tiempo, porque los sistemas se degradan, que ahora no se exige. Correcto. Igual que antes hablamos, oye, por coherencia con el SI se ha mantenido el poder enviar facturas a posteriori, me extraña que esto no lo haya tenido en cuenta la agencia. Yo quería puntualizar que en el caso de que sea una solución SaaS, pues es responsabilidad del fabricante estar actualizando y ahí no se puede negar ningún cliente. Pero cuando es on-premise, la pregunta mía es, si el cliente se niega porque supone una actualización del ERP y depende de qué industrias, es un coste también para la organización, el contrato de mantenimiento, el fabricante lo tiene que seguir cobrando o tiene que dejar de cobrarlo, porque en los foros de la agencia tributaria dicen que en el caso de que un cliente no se quiera actualizar, no puede tener un contrato de mantenimiento. Efectivamente, mis clientes me preguntan eso. Dicen, oye, ¿y qué pasa? Yo sigo cobrando el mantenimiento y si sigo cobrando, estoy sacando un beneficio de una versión que no cumple con la legalidad. ¿Qué opináis, Marta? En este caso era también una de las preguntas que nos estaban haciendo nuestros clientes. Nosotros lo que les dijimos es, bueno, habría que, cuando estás ante esta situación, nuestra recomendación es primero hacer un comunicado diciendo que la actualización es obligatoria, dejar, como has dicho tú, Luis, trazabilidad en caso de que haya algún cliente que no quiera actualizar y si efectivamente el cliente no quiere actualizar, bloquearle el uso del programa y, por tanto, el contrato de mantenimiento deja de estar en vigor. Se podría hablar, pues eso, de incumplimientos contractuales con responsabilidades. Bloquear el uso del programa, eso, ¿verdad, es Álvaro? muy complicado y puede tener muchas consecuencias. Un segundo. Álvaro, ¿tú qué opinas? Porque claro, bloquearle, imagínate, a una empresa que está fabricando o a un restaurante, ostras, eso es... No, pero que yo entiendo lo que dice Marta, ¿eh? ¿Verdad, Álvaro? Tiene un tema...
A ver, yo creo que esto es un tema más comercial, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, ¿no? El tomar la decisión, evidentemente, desde un punto de vista legal, que es lo que defiende Marta, como no puede ser de otra manera, la solución más clara es bloquear, o sea, no permitir la utilización de tu software si el cliente no accede a actualizar, ¿no? Que te salga un pop-up de, oye, el típico que me pasa a mí con muchos software, ¿no? Oye, no se puede utilizar porque existe una nueva versión. Pero esto podría acabar en juicio, ¿eh? Yo como perito, no, vamos, seguro que si alguien le bloquea el RP, te lleva a juicio seguro. Y me llama a mí como perito para que haga el informe. O sea, no, es un tema, yo entiendo que es un tema muy delicado. O sea, es un tema muy controvertido, pero es que, claro, también está el tema de las responsabilidades fiscales, o sea, me refiero tributarias. Tú estás pagando el seguro del coche y no has pasado el UTV. Y el seguro no te cubre, pero te sigue cobrando. Claro. ¿Vale? O sea, yo creo que está más por ahí. No deja de cobrarte, ¿eh? Vamos a continuar, que hay algunas preguntas muy interesantes. Y se nos acaba, la verdad, Holly. Cuando planifiqué este congreso pensé, todo el día hablando, madre mía, si se nos pasa rapidísimo. La otra pregunta muy importante y muy interesante, porque claro, hablamos de empresas de desarrollo, pero también tenemos clientes que son empresas finales. Me viene a la mente una empresa de transporte muy conocida en España, cliente nuestro, que son una empresa de logística, pero tienen el desarrollo propio hecho dentro. Pero lo tienen subcontratado a un autónomo que se lo desarrolla. Entonces, a ver el lío. Wow. El autónomo es el fabricante del software, primera pregunta, porque él desarrolla lo que los requisitos de la empresa logística le dice. Si ahora tiene una sanción porque el software no cumple con Verifactu, la sanción es para el autónomo que está subcontratado. A ver, aclararme un poco esto. Es que me lo preguntan mucho, ¿eh? Wow. A ver, venga, Alberto. A ver, así de claro. La cuestión es qué es fabricante. ¿El que hace el desarrollo técnico o el que tiene la idea? ¿Tienes la propiedad intelectual? Sería también la pregunta. Es decir, si es del autónomo o de la empresa. Claro, si el fabricante simplemente es un maquilador que hace todo, tiene instrucciones, yo creo que va a haber una responsabilidad, pero muy atenuada frente a la administración tributaria, por la responsabilidad del verdadero dueño, quién es el verdadero tenedor y quién toma la decisión de no seguir los criterios de Verifactu. Yo le llamo dueño del activo, ¿no? El dueño del activo sería el responsable, El responsable, exacto. Yo creo que sería la empresa. Bueno. Nosotros hemos visto bastante en desarrollos internos esta cuestión y siempre hemos dicho, tú eres el ideólogo, el otro es un maquilador, ¿no? Es decir, no tú tienes propiedad. Que pueda ser responsable también como colaborador, sin duda, pero la responsabilidad principal es del que es el titular del activo, titular del dueño del intangible. ¿Vale? Es decir, ¿quién lo puede licenciar o no? Porque ahora estamos viendo, no sé si estáis viendo algunas empresas que están empezando a licenciar software también, que desarrollan internamente, ¿no? Sí. No sé si visteis lo de Hijos de Rivera, que está empezando a desarrollar software para cliente final, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad es el del dueño del intangible, no del que mete la programación, ¿no? ¿Algo que añadir, Álvaro, Marta? Álvaro mismo. A ver, yo aquí añadiría un tema, ¿no? que la norma generalmente está para claramente definir qué es una cosa y qué no es, ¿no? Entonces, el problema que estamos teniendo últimamente con toda la normativa que sale, ya pasó en su día con el plástico, ¿no? Que estamos esperando a un reglamento que desarrolle el impuesto sobre el plástico y aquí tenemos lo mismo, es que la normativa debería de definir claramente, para evitar este tipo de debate, ¿no? En que cada uno tiene su opinión, qué es una cosa y qué es otra, ¿no? De tal manera que se defina muy claramente qué es fabricante, qué es comercializador y, bueno, y usuario entendemos que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, yo es lo que echo de menos últimamente y en general, ¿no? Evitarnos las preguntas frecuentes y todo este tipo de comunicaciones informales, ¿no? Que lo único que llevan es al mundo gris, ¿no? En el que, oye, yo me froto las manos como abogado y mis compañeros también, pero que generan un clima un poco de inseguridad. Y a estas preguntas grises y difícil de contestar, ¿no? Esto yo es un poco el punto que me gustaría. Las fáciles no te las voy a hacer, ¿eh? Las fáciles...
Esas ya me las quedo para mí. No, ¿qué va? ¿Algo, Marta? ¿Quieres añadir algo al respecto? Nada, yo estoy de acuerdo y en el sentido que comentaba Alberto, creo que hay que ver al final cuál es el concepto de fabricante. Sería lo ideal que la propia ley lo definiese para que hubiese muchísima más objetividad. Y luego también a la hora de contratar a alguien para que te desarrolle un software, pero luego tú eres el que lo comercializa, creo que al final ahí la empresa que está comercializando o la empresa que ha solicitado a este autónomo que le haga el desarrollo, se podría entender desde el punto de vista de propiedad intelectual, que sería la autora. Además, hay temas ahí, podrían entrar conceptos de trabajador asalariado, de artículos específicos de la ley de propiedad intelectual que aplican de manera concreta para el tema del software. Y sí que es cierto que si luego este desarrollador por contrato tenía que establecer el programa con una serie de requisitos para cumplir con la normativa y luego no lo ha hecho, se le podría derivar responsabilidad por un incumplimiento contractual. Pero bueno, yo No, entiendo que el fabricante sería la empresa. Lo que has dicho me lleva a otra pregunta muy enlazada con esto. Oye, yo soy una empresa de logística y yo soy un experto en logística y estoy encargando un desarrollo a un programador informático. Yo no sé nada de la ley antifraude porque yo me dedico a llevar paquetes de un sitio a otro, pero mi programador informático tampoco sabe de ley antifraude porque, oye, no, por lo que sea, no sabe. Entonces, por omisión de responsabilidades y de conocimiento, tenemos aquí un vacío, ¿no? O sea, un problema, ¿no? También. No sé. Vale. Una pregunta que va más en el tema de vuestro asesoramiento como abogados o vuestro, asesoramiento o cómo podríais ayudar a nuestros clientes y que le va a afectar aquí a nuestros dos invitados, a Sergio y a Vicente. Cuando yo tengo muchas empresas de desarrollo que desarrollan software de facturación, TPVs, etcétera, que dicen, bueno, yo me conecto con la API, con DataD, con B2B Router, con quien sea. Y yo les pregunto, pero punto número 1, ¿pensáis qué deberíamos de exigirle a estas APIs? Me refiero. Obviamente debería haber un contrato, ¿no? Entre las empresas de desarrollo que desarrollan un software de facturación y las APIs. ¿Qué debería de contener al menos unas pinceladas ese contrato? Y la segunda pregunta es, ¿pensáis que sería necesario o interesante que estas APIs aportaran un informe firmado por un tercero independiente? Porque claro, yo como API puedo decir, no dudo que ellos lo cumplen todo, pero yo como API puedo decir, yo lo cumplo todo, no te preocupes. Ya, pero ¿deberían de demostrarlo con un informe independiente que demuestre que tú realmente te has adaptado? ¿Qué opináis de estas cuestiones? Venga, Álvaro, va. ¿Voy yo? Vale. A ver, en el mundo contractual y un poco al hilo de lo que comentabas, yo creo que igual tener un perito independiente que certifique evidentemente que cumplas todo, pues a más es la mejor situación, ¿no? Yo creo que tener fijado contractualmente y definido, que es un poco, ¿no? Un poco como hemos comenzado todo con la intervención de Alberto, definido cuáles son las obligaciones contractuales de cada una de las partes, es lo más recomendable antes de empezar, ¿no? A trabajar con un proveedor de software, ¿no? Y de igual manera, un fabricante que ate muy bien, ¿no? Todas las obligaciones que tiene su cliente y el usuario de la aplicación de cara a evitar, ¿no? Situaciones en las que puedan derivar cualquier tipo de responsabilidad más allá de la que él tiene, ¿no? Yo por esa parte, ya te digo, poco más que añadir de lo que has venido comentando y de lo que hemos comentado durante la charla, ¿no? Y yo sí que fijaría un poco los mundos grises y a veces también me prestaría un poco de atención y especial enfoque a aquellas empresas en las que tenemos más de un software de facturación, ¿no? Que también generan una gran cantidad de problemáticas, ¿no? En las cuales, oye, ¿cuál está funcionando bien? ¿Qué estamos utilizando para facturar? Tenemos un ERP para un tipo de tipología de operaciones, etc. Y a veces, bueno, pues nos dormimos y no tenemos focalizado, ¿no? Cuál de los ERPs o cuál de los software de facturación nos puede generar un problema y ese no prestamos ningún tipo de atención y luego, sin embargo, prestamos un montón de atención a otro tipo de software, ¿no? Pero vamos, yo básicamente en el setup, ¿no? Del inicio de la relación comercial entre fabricante y usuario es donde enfatizaría, ¿no?
las cautelas a la hora de fijar contractualmente todas las obligaciones, ¿no? Que estoy dando vueltas sobre lo mismo, pero es que es lo que es. Está bien. ¿Quieres, Marta, añadir algo al respecto? Nada, no, totalmente de acuerdo. O sea, incluso hasta el punto de decir, bueno, pues la API podría ser ser considerada como fabricante, entonces tendría que emitir esa declaración responsable, exigirla. Me consta la Habría que... Uy, disculpad. Sí. No te preocupes. Que nos consta que lo hacen, sí. Pues nada, hemos llegado al límite, pero vamos a dar 5 minutos, Daniel. Bueno, primero agradecer, por supuesto, a Marta, Álvaro, Alberto, en este pequeño debate muy interesante. Yo creo que mi recomendación, después de y llevando 350 software asesorados y auditados por nosotros, que siempre contéis con un despacho de abogados, como estos 3 despachos, para que os ayuden en temas contractuales. Y Daniel, pues vamos a abrir el turno de preguntas por si alguno de los asistentes quiere. Tenemos 5 minutitos, venga, por si alguien quiere abrir alguna pregunta a nuestros expertos abogados. Muy bien, pues nada, recordaros que os animamos a Stage y nosotros os abriremos, es que están en inglés, por una serie de razones no hemos traducido al español. Por ello, in Stage, y os abrimos el micro y la webcam, o el micro o la webcam. Venga, a ver si os animáis, ya que tenemos aquí a los expertos en directo. Y si no, por el chat también, pues como siempre, hay muchas preguntas. Vamos, aquí hay una persona. A ver, espera, le voy a pasar al stage. Vale, Carlos. ¿Te conectas? Hola, ¿qué tal? Hola. Carlos. Adelante. ¿Qué tal? Mira, yo tengo una duda que me corre internamente y es que nosotros desarrollamos un software que se instala casi siempre on-premise. Y históricamente nuestros clientes han tenido siempre acceso a la base de datos libremente porque es vía contrato, son sus datos y por tanto la base de datos es suya y ellos tienen su usuario y contraseña para hacer lo que ellos consideren con sus datos, porque son suyos. Entonces, a nosotros nos preocupa muy mucho, hemos puesto muchos controles para que ellos no sean capaces de eliminar facturas, etcétera. Pero siguen siendo usuarios propietarios de las bases de datos y siempre hay manera de eliminar facturas o cargarse toda la tabla de facturas si son lo suficientemente inteligentes o encuentran a alguien, el primo, el hermano, el cuñado, que es capaz de hacerlo. En ese caso, nosotros estaríamos afectados, es decir, estaríamos incumpliendo la normativa por darles el usuario y la contraseña a la base de datos cuando contractualmente es suya. Esa es nuestra duda, que con todo este tiempo no nos hemos quedado tranquilos en cómo poder suplir y poder cubrir que desde dentro del ERP no van a poder de ninguna de las formas, pero desde fuera sí. Alberto, cuéntanos. A ver, yo tendría cuidado con eso porque teniendo aquí el 201 bis dice que hay infracción tributaria cuando permitan no reflejar la anotación de transacciones realizadas, permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas y permitan alterar transacciones ya registradas sin cumplimiento de la normativa aplicable. Entonces, claro, en ese concepto podría enclavarse esta posibilidad, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos visto software con anteriores normativas que te permitía cambiar algo, dejar registro, ¿vale? Podría adaptarse a esto, pero nos genera muchas dudas. Yo sería muy prudente con este elemento, porque claro, una cosa es que sean suyos los datos y evidentemente los pueda conservar, y otra cosa es que los pueda alterar, porque ahí la obligación es ya de las dos partes, del fabricante y desarrollador y del propio titular de los datos, ¿no? Una cuestión que queréis añadir, Álvaro. Disculpa, sí. Perdón, Carlos, disculpa. No, simplemente que de alguna manera deberíamos evitar incluso también que ellos tengan acceso a la base de datos. Es decir, que aunque sea suya, sean sus datos, tendríamos que tener protecciones de borrado, por ejemplo, que solo sus usuarios pudieran consultar, por ejemplo, algo así, para poder evitar que se les ocurra, pues, oye, pues voy a borrar estos datos. Eso va en la línea de lo que dice también Lourdes, ¿no? Que de alguna manera, aunque Lourdes aquí en la pregunta que Lourdes Huertas dice,
tú has ido a por los datos y ella va a por el código fuente. Dice, claro, si el código fuente está abierto y yo le pongo un programa que ella pudiera acceder a modificar el código fuente, entonces si la empresa puede acceder a modificar código fuente libremente, pues lo mismo, ¿no? La responsabilidad sería el fabricante si no ha puesto unas medidas mínimas suficientes, ¿no? Para tratar de impedir esto. ¿Correcto, Exacto. Marta, Álvaro? Eso es, además el tema del código, del acceso al código fuente o de que el código fuente esté abierto es justo uno de los temas que también se ha comentado antes con la agencia tributaria, que es el problema que presenta todas las licencias que son open source a la hora de establecer responsabilidades y de incluso el concepto de fabricante, quién es el fabricante, quién no lo es, etcétera. En el caso que comenta Carlos, sí que es cierto que al ser licencias on-premise con acceso a la base de datos, con los datos del cliente, limitar ese acceso puede ser complicado. Yo creo que aquí entra otra vez más en juego el hecho de que vosotros como empresa podáis demostrar que vuestro software está adaptado, que habéis emitido los certificados correspondientes, generar evidencias de todos los controles que tenéis y quizá un control podría ser no permitir al cliente, o sea, permitir el acceso en el sentido de consulta a esa base de datos, pero igual a la hora de poder borrar o de suprimir esos elementos de la base de datos, pues establecer determinados controles a través de permisos. Quizá eso puede ser una vía, pero bueno, habrá que verlo. Gracias. Ok, pues nada, hemos llegado un poco en el límite, nos hemos sobrepasado. Agradecer, por supuesto, a Marta, Álvaro y Alberto, Écija, BDO, Ejaso, su participación. A todos los asistentes y nuestros clientes de empresa de desarrollo de software, por supuesto, contar con ellos para vuestros diseños de contratos, que creo que os pueden ayudar muchísimo. Pues nada, nos vemos en unos 5 o 6 minutos en 6 minutos no, nos vemos a la 1, mejor dicho, en el próximo debate que tendremos a 2 pesos pesados de APIs de integración de Verifactu y a uno de los software líder en España de farmacias, teniendo varios miles de farmacias instaladas, sabe algo de factura, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.